Compartir la palabra de Dios siempre demanda mucha alegría en el ser humano, porque todo lo que explica Dios en su inmensa sabiduría es buena, es sana, y es una gran oportunidad que nosotros tenemos de crecer, de mejorar, de aprender. En Mateo 26:47 está el arresto de Jesús. Aún estaba hablando cuando oyó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él que lo entregaba le había dado señales diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano a su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las Escrituras, ¿de qué es necesario que sea así? En aquella hora Jesús le dijo a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándolo, huyeron. Es extraordinario saber cómo el Señor insiste que las escrituras se cumplan, porque Él lo dice con sus propias palabras. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Y líneas arriba aclara aún más el panorama, porque le dice a Pedro: ¿acaso si yo no rogara no vendrían 12 docenas de legiones? Por supuesto, en una batalla nadie. Es insensato pensar que alguien podría luchar físicamente contra Jesucristo. Es un imposible, simplemente, es una locura. Pero Jesucristo reitera lo que nos está diciendo. Es necesario que se cumplan. Es necesario que se cumplan las escrituras. Y por eso los discípulos huyeron. Las escrituras se cumplen sí o sí o sí. No hay otra forma. No podemos por eso hacer uso de otras teorías que pueden estar dentro de una escatología, dentro de un estudio teológico. Porque es suficiente la Biblia. La Biblia está hecha para escudriñarla y para que el gran maestro de todo nos enseñe a entenderla, a vivirla y a ponerla por obra. Como queda dicho arriba, el Señor se presentaba espontáneamente a sus perseguidores. El evangelista explica a continuación de qué modo fue detenido por ellos. Fíjense, jamás el Señor huyó. Jamás huyó. Sabía que debía de cumplirse este momento de la historia en que debía ser entregado. Y por más que Judas lo traiciona, lo trata de traidor, Jesús le dijo amigo.
la actitud y la predisposición de Cristo hacia nosotros, a pesar que somos traicioneros con Jesús, a pesar que en nuestras actitudes traicionamos a Jesús. Y una de las formas de traicionarlos es que son más de 1870 denominaciones evangélicas, cada una enfrentada a la otra, mordiéndonos los unos a los otros y despedazándonos como buitres, como animales carroñeros. ¿Y dónde queda entonces el mensaje de la palabra de Dios si nos aborrecemos entre congregantes de una iglesia? Si afirmamos que el pastor es mejor que el otro pastor, si decimos que uno es mejor que el otro, y cuando no se puede se ataca a la iglesia católica, y cuando no se puede se ataca a la iglesia católica, en vez de edificarnos, en vez de exhortarnos, en lugar de corregirnos, andamos en disputas y pleitos. ¿Ustedes creen que están en Cristo? Personalmente lo dudo, porque Cristo no está dividido. Así que tenemos que corregir. Tenemos que corregir. Ahora, tenemos que uno ciertamente por el número, no por la dignidad. Dijo esto para demostrar la inhumanidad del crimen de aquel apóstol que se había convertido en traidor. De los 12, solo uno lo traicionó. Perdió el sentido humanitario. Ni siquiera estamos hablando del sentido espiritual. El sentido humanitario, vender a alguien, está fuera del sentido común, traicionar a alguien por dinero. Por eso es una inhumanidad de un crimen tan fuerte como es la traición de Judas. Pero no digamos Judas solamente, porque nosotros también lo traicionamos. Una traición fácil que nosotros hacemos es que leemos la palabra, no la creemos y no la cumplimos. Eso también amerita palos de traición. Y Judas fue con una gran turba, con espadas y palos, para manifestar el evangelista que era la envidia, la causa de todo esto. Por eso Jesucristo les dijo a todos: yo he predicado abiertamente. Eso es lo que dijo. Yo he predicado abiertamente. Y nunca me hicieron daño. ¿Por qué? Porque ya era la cúspide de la envidia de aquellos que dicen adorar a Dios. Esa es la cúspide de la envidia de los que dicen adorar a Dios, que eran los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Porque Jesús sí hacía las señales correctas del que está con Dios. Todo lo que manifestó Jesús eran las señales correctas de estar con el Padre. Puede que alguno pueda decir que por ser muchos los creyentes en Jesús, creyentes no, seguidores de Jesús, fueron también muchos que se reunieron contra él, temerosos de que la multitud de los primeros se lo arrebatasen de la mano. Puede haber otras causas, porque como creían que solía echar demonios en nombre de Belcebú, se imaginaban que se le escaparía por arte diabólico. Decían: este tiene poderes satánicos, podría escaparse. En la actualidad son muchos, y todos los tiempos son muchos, los que se armaron contra Jesús con las espadas espirituales de la herejía. Se convirtieron en herejes. Y el que el todo lo entregó, les dio la señal diciendo: al que bese. Por eso Judas le da un beso.
Digno es de investigarse cómo, siendo Jesús conocido por todos los habitantes de Judea, le dio esta señal, como si no lo conociesen. Como habría que confirmar que este era. Como si hubiera dentro de los apóstoles otro más. Porque Jesús era muy conocido. Ahora sabemos la traición no solo usaba dos formas, a saber, una según todas venían y otra cómo se transfiguró delante de sus discípulos, sino que también se mostraba a cada uno según se merecía. Jesús se mostraba a cada ser humano según se merecía. A cada ser humano según se merecía. Como está escrito, sucedía en el maná que tenía el sabor según el uso que se hacía. Cada vez que se comía el maná, pues sabía según me gustase. De la misma forma el Verbo se nos mostró a nosotros, según Él quisiera. Cristo es la persona más extraordinaria del mundo. Es la eminencia del amor. Por eso este Señor, Judas, siendo falso al extremo y diciendo que ama al Señor, le da un beso para poder traicionarlo. Por tanto, les da la señal, porque habiendo sido detenido muchas veces, ¿de acuerdo?, se apresura a Jesús. Dios te guarde, le dice, maestro, y lo besó. Me dice, Dios te guarde y te bese. Fíjense todo el nivel de hipocresía que tenemos. Repito, no hay que juzgar a Judas solamente por el acto de traición, porque muchos de nosotros lo hacemos con nuestras actitudes. Muchos leemos el Evangelio, pero a la hora de actuar no actuamos según el Evangelio. No somos hacedores de la palabra. Entonces traicionamos a Jesús. El Señor Jesús recibe el beso del traidor no para enseñarnos a fingir, sino para que se vea que no huye de la traición. El Señor Jesús le dice, amigo, no huye de la traición. Sé que me estás traicionando, sé que me estás entregando, pero a pesar de eso, no te odio. A pesar de eso, no voy a huir de la traición. A pesar de todo lo que tú tienes, mi corazón está predispuesto al perdón. Fíjense cuán grande es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, inmensamente diferente a nosotros, que nos dejamos llevar por nuestras emociones, que nos dejamos llevar por nuestras emociones y sentimientos, porque todos queremos honor, porque todos buscamos gloria. Y como dice el libro de Eclesiastés, somos seres llenos de vanidad. En cambio, Jesucristo está humilde y sencillo. Qué difícil es ese camino cuesta arriba de aprender la humildad y la sencillez. Ahora, si alguno pregunta por qué Judas se entregó a Jesús por medio de un beso, diré que algunos porque quiso guardar un respeto a su maestro, no siendo tan cruel como lo fue. Ahora, otros pueden pensar que, temiendo que se presente como un enemigo descubierto, daría lugar a que lo golpeen, lo amenacen o que desaparezca. Pero normalmente la actitud del traidor es el que finge amarte,
finge amarte. Esa es la actitud repudiable del que traiciona. Finge el amor. Es un hipócrita. Por eso el Señor responde: amigo, ¿a qué has venido? Fíjese cómo le trata de amigo, entendiendo que es falso. Amigo, ¿cómo entraste acá? Amigo, ¿qué haces? ¿En qué te ha agraviado? Le dice. ¿Por qué me estás tratando así? Qué lecciones tan extraordinarias de nuestro Señor. Amigo, ¿a qué veniste? Le dice. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y entonces en ese momento le echan mano, lo prenden. Tío, que sucediera así en cumplimiento de las Escrituras. Jesús no vino a predicar sus palabras, dice: yo he venido a predicar las palabras del Padre. Y hay muchos señores que se llaman pastores, que se llaman evangélicos, que no quieren predicar la palabra del Padre, quieren predicar su propia palabra, quieren predicar sus propios argumentos de conocimientos humanos. Y si es humano, es diabólico. Y si es diabólico, es carnal. Están equivocando totalmente. Ellos creen erradamente, porque mencionan un versículo de la Biblia, pueden hacer lo que quieren. Pero el Señor dice: las palabras no son mías, si no son de Él, de Jesucristo, es el Padre. Entendamos que Dios nos abre el entendimiento, porque no estamos usando el entendimiento para entender el Evangelio de Cristo. No sé qué está pasando en nuestra cabeza, pero no es. Por eso Él dice: las palabras de mi Padre son las que digo. Para que se cumpla el Evangelio. Por eso, estimado amigo cristiano, alégrate, porque en el tráfico de tus enemigos venciste tú. Pues Judas, a pesar que lo traicionó, a pesar de todo, Cristo lo venció, haciendo el bien. Recuerda y vuelve a recordar esto para que siempre haya alegría en tu corazón. Recuerda que Jehová, o Yahvé, que está en los cielos, fue traicionado por Lucifer. Acá en la tierra, nuestro Señor Jesucristo fue traicionado no solo por Pedro. Vamos a poner solamente Judas. Y a pesar de eso, el Señor le dijo: amigo. Y a pesar de eso, lo venció con el amor, haciendo el bien. Que nuestro Señor Jesucristo nos guíe, nos oriente, y que aprendamos de Él a cómo vivir las cosas espiritualmente en esta tierra. Que nos llene de sabiduría, que el Señor tenga misericordia de nosotros y escuche nuestra oración. Que el Señor cambie profunda y radicalmente nuestra actitud, que entendamos realmente qué es vivir espiritualmente y cómo somos olor fragante, agradable a nuestro Padre. Que seamos íntegros, fuera, dentro de casa, en nuestro profundo y en la relación con Cristo Jesús nuestro Señor. Que el Señor Jesús, que es el gran Maestro, que es el gran Pastor, nos guíe cada día de la vida, minuto a minuto, segundo a segundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.